Las respuestas a las preguntas 6 y 7 del RCM constituyen la política de gestión de fallas. El plan incluye tareas repetitivas y sus frecuencias, acciones puntuales destinadas a administrar los modos de falla y sus consecuencias, y políticas de administración de fallas. Las fases de consolidación y programación de trabajo, las cuales tienen lugar después de la auditoría al análisis RCM, crearán los programas en el software de administración del mantenimiento para la ejecución de las tareas de mantenimiento, respetando las limitaciones organizacionales y la disponibilidad de mano de obra. Este último paso del proceso inicial del RCM es habilitado por el tablero de control del RCM para ser tratado en el próximo módulo denominado Implementando el RCM Viviente. El orden de las políticas de administración de las fallas en esta lista sugiere que las políticas proactivas son preferentes siempre y cuando sean aplicables y efectivas. Una política de búsqueda de fallas, o sea, de pruebas funcionales, puede considerarse proactiva ya que está destinada a evitar la ocurrencia de una falla múltiple. El rediseño es una política proactiva destinada a mitigar las consecuencias de un modo de falla. En esta lista solo hay una política reactiva, ningún mantenimiento programado NSM, o sea, operar hasta la falla. Independientemente de la política de mantenimiento elegida, el RCM mantiene una línea de visión desde cada actividad de mitigación de consecuencias hasta la función que debe preservarse. La línea de visión de RCM respalda la estrategia de gestión de activos ISO 55000 al garantizar que quienes realmente manejan los activos transmitan sus ideas, incluida la información relevante, a la cadena de gestión corporativa. Las tareas derivadas del RCM no solo están visiblemente vinculadas a la función conservada, sino que también se pueden rastrear el rol del Departamento de Recursos Humanos al proporcionar la capacitación necesaria y el rol del Departamento de Compras al proporcionar las herramientas y repuestos necesarios para cumplir con los requerimientos del usuario. La línea de visión vincula a todas las actividades de mantenimiento con la preservación de las funciones a través del análisis RCM. El mantenimiento basado en la edad operacional es una política de mantenimiento en la cual los activos, componentes y partes se renuevan periódicamente. El tiempo de operación, o más preciso, la edad de trabajo del activo, es una variable independiente que puede o no estar relacionada con el deterioro de la confiabilidad del activo. El análisis de confiabilidad puede establecer una relación matemática de edad a confiabilidad. Esa relación determinará si la política de TBM es aplicable o técnicamente factible o no. La decisión de realizar TBM, mantenimiento basado en el calendario o la edad operacional, estará influenciada por el comportamiento basado en la edad del modo de falla cuyas consecuencias se deben mitigar. Por lo tanto, es útil para el analista comprender el verdadero significado de las gráficas RCM reconocidas internacionalmente, ya que han sido generadas y comprobadas por los datos de estudios independientes. Aquí se hace una pregunta a menudo, pero que rara vez se responde. ¿Representan estas curvas el comportamiento de fallas de los activos resultante de sus programas de PM y CBM? ¿O bien reflejan el comportamiento de falla innato y las características inherentes de confiabilidad de los activos, independientemente del mantenimiento realizado en ellos? Sorprendentemente es el último. Pero ¿cómo es posible, dado que los únicos datos disponibles para calcular el comportamiento provienen de elementos mantenidos? Parece una paradoja,
Muchos ingenieros de mantenimiento no están muy seguros de la respuesta. Vamos a abordar esta paradoja. La explicación radica en los datos reales observados. En el momento del mantenimiento, por ejemplo, de la renovación preventiva de un componente, habremos realizado ciertas observaciones sobre el estado de los componentes mantenidos. Es poco probable que hayamos observado que todos los componentes renovados estén al borde de la falla. Más bien, a menos que el plan de mantenimiento preventivo sea extremadamente conservador, algunos elementos habrán fallado antes del momento del PM, es decir, habrán fallado en servicio. Por otro lado, algunos de los componentes renovados no se habrán encontrado en estado de falla en el momento del PM. Por el contrario, se habrán encontrado en excelente condición. Finalmente, de hecho, algunos componentes habrán estado funcionando en sus últimos minutos y casi a punto de fallar funcionalmente. En esos casos, uno podría considerar el PM como bien sincronizado. Cuando reportamos estos hallazgos a nuestro gerente, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿qué preguntaría? Un gerente astuto, consciente de estas observaciones, sin duda preguntaría, ¿cuál es el momento óptimo para realizar el mantenimiento? Él quiere una política. ¿Qué programa de PM devolverá el mayor beneficio? Es decir, ¿nos dará el mejor rendimiento a largo plazo? Nuestro gerente no quiere que sea demasiado conservador. Reconoce que ser demasiado conservador, al mantenerlo con demasiada frecuencia, sería un desperdicio y nos hace renovar muchos componentes perfectamente buenos. Al mismo tiempo, no nos gusta ser demasiado liberales, seleccionando un intervalo PM demasiado largo. Eso daría como resultado un número excesivo de fallas, mayores costos y menor confiabilidad. En otras palabras, quiere una política óptima. ¿Cómo le damos a nuestro gerente lo que él quiere? Supongamos que el verdadero comportamiento de fallas fue tal como se muestra en el gráfico, que es el patrón B de las 6 gráficas de comportamiento de falla. El gráfico del patrón B muestra la tasa de riesgo o la probabilidad condicional de fallas contra la edad de trabajo de un componente. Nos gustaría poder contestarle a nuestro gerente que nuestro plan de mantenimiento ha sido optimizado. Es decir, que realizamos el mantenimiento a la edad operacional representada por la vida útil. Casi al finalizar el periodo de vida útil, sería el mejor momento para realizar el PM. Tal estrategia evitaría la mayoría de las fallas. Sin embargo, reduciría la cantidad de renovaciones innecesarias de muchos componentes que tienen una condición perfecta. Esta estrategia óptima requeriría la acción del PM en un momento de máximo beneficio para la organización. Obviamente, el gráfico debería representar la renovación inherente de diseño, edad contra confiabilidad del componente si tenemos la intención de utilizar esta relación para determinar la vida útil y por lo tanto la política óptima de mantenimiento basado en la edad. Esa es la respuesta a la primera pregunta y nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo trazamos esta gráfica dado que los únicos datos disponibles para nosotros son datos del mundo real del equipo mantenido? El mundo real implica que nuestros cálculos para generar las gráficas de RCM deben tener en cuenta los datos suspendidos y los datos de falla. Los datos suspendidos reflejan el mantenimiento preventivo realmente realizado. Las vidas suspendidas son aquellas que terminan por una sustitución de prevención sin haber fallado el componente. ¿Cómo generar las gráficas? El método estadístico más popular y efectivo
para descubrir la relación de confiabilidad por edad que explica el concepto de las suspensiones se basa en el modelo de Weibull para datos de vida. Este es un modelo empírico descubierto a principios de la década de 1950 por Walody Weibull. En ese entonces, los miembros de la Sociedad de Ingenieros de Confiabilidad reaccionaron con escepticismo. Sin embargo, Weibull persistió con su investigación con el apoyo del Ejército de los Estados Unidos y las ecuaciones de comportamiento de fallas representadas por estos gráficos han resistido la prueba del tiempo y la experiencia durante más de 75 años. 3 ecuaciones y sus respectivos gráficos proporcionan 3 formas diferentes de representar el comportamiento probabilístico de fallas Weibull de un componente. Primero, la densidad de probabilidad. Segundo, la probabilidad acumulativa de fallas. Y tercero, la tasa de fallas o tasa de riesgo, o más comúnmente conocida en la práctica de mantenimiento como la probabilidad condicional de fallas. Estas 3 representaciones del comportamiento de fallas son vistas diferentes de los mismos datos. Cada una tiene sus propias ventajas para transmitir la información del comportamiento de fallas de un componente. Entonces, ¿cómo dibujamos las gráficas? ¿Cómo encontramos, a partir de una muestra de datos de fallas y suspensiones, la relación entre confiabilidad y edad operacional? La respuesta la proporcionan las gráficas de Weibull. Utilizamos un método numérico para estimar los parámetros beta y eta en la ecuación de Weibull. Beta es el parámetro de forma y eta es el parámetro de escala. El algoritmo analiza el registro de cada evento. Usando un método convergente de prueba y error, actualiza los parámetros de ecuaciones para ajustar la ecuación a los datos. Cuantos más eventos de falla, mejor será el ajuste. El método incluso nos dice qué tan bueno es el ajuste final, es decir, cuánta confianza tenemos en la ecuación resultante. Estos conceptos se ilustran con un ejemplo. Se proporcionan los siguientes datos que describen 4 instancias de falla o de renovación preventiva. Estos eventos serían instancias que consideramos propias de un modo de falla de un componente en particular. Se solicita que grafique el patrón de comportamiento de falla basado en la edad operacional de este componente. Hay 3 eventos de falla y un evento de suspensión. Una suspensión es un evento que pone fin a la vida operacional de un componente por cualquier razón, excluyendo una falla. A menudo es una renovación preventiva discrecional de una parte o de un componente. Usaremos el programa ORES, concebido por el profesor Andrew Jardine y desarrollado por el Dr. Deming Lin. Primero, oprima el botón Análisis Weibull. Segundo, ingresa los datos de edad observados en la tabla. Tercero, ajuste la ecuación de Weibull a los datos oprimiendo el botón Fit Weibull. Aparecerán los valores estimados de los parámetros beta 1.87 y eta 197. Graficar la tasa de riesgos de RCM, también conocida como tasa de falla, oprimiendo el botón Hazard Rate. Quinto, ver el informe oprimiendo el botón Weibull Report. Sexto, graficar la función de densidad de probabilidad oprimiendo el botón Failure PDF. Aquí se muestran las estimaciones de los parámetros de beta y eta. Tenga en cuenta que el informe incluye los resultados de la prueba de bondad estadística llamada prueba KS, la cual proporciona una medida de confianza del grado en que las gráficas dibujadas por el software reflejan los datos reales. La ecuación de riesgo que relaciona la tasa de fallas H sub t
y la edad t para este ejemplo se muestra así. Dada la ventaja del uso del software, los ingenieros y técnicos no deben preocuparse con la teoría y los cálculos de confiabilidad subyacentes. Ellos se deben enfocar principalmente en obtener datos correctos de las órdenes de trabajo contenidas en la base de datos de mantenimiento. El software se ocupará del procesamiento matemático de esos datos. La obtención de los datos correctos para el análisis se tratará en gran detalle en el próximo módulo de Living RCM. Ahora tenemos la relación entre la confiabilidad y la edad operacional derivada del análisis Weibull. Pero, ¿cómo nos ayuda esto a establecer la política de gestión de fallas TBM basado en la edad operacional? En otras palabras, ¿cómo calculamos la vida útil de este componente cuyos datos de edad acabamos de analizar? El gráfico de probabilidad condicional o tasa de fallas rara vez se verá tan claro como esta gráfica. Por el contrario, para factores de forma mayores a 1, la tasa de fallas aumentará gradualmente sin un punto obvio de crecimiento rápido. Sin embargo, debemos determinar una edad o tiempo de PM óptimo. Podemos definir el problema en forma más clara convirtiendo la tasa de riesgo H sub t en su forma equivalente de densidad de probabilidad. Esto se realiza fácilmente, como se acaba de mostrar, presionando un botón en la aplicación de software. Como una cuestión de interés, la conversión entre las funciones de tasa de falla H sub t y la densidad de probabilidad se logra a través de esta relación, pero dejaremos que el software maneje esos detalles. El gráfico de densidad de probabilidad de fallas de nuestro ejemplo es este, y el software utilizará la relación que se muestra para determinar la tasa de fallas o riesgo H sub t. Mientras que la función de densidad de probabilidad F minúscula sub t en sí misma no tiene un significado físico obvio, sí lo hace el área sombreada bajo la curva. Esta se denomina la probabilidad acumulativa de fallas F mayúscula sub t. F mayúscula sub t se entiende fácilmente como la probabilidad de fallas antes de alcanzar una edad específica T minúscula sub p. Por el contrario, la probabilidad de sobrevivir a una misión de duración T sub p es la función de confiabilidad R mayúscula sub t. Esta es el área restante no sombreada bajo la curva de densidad. Como la falla y la sobrevivencia son las dos únicas posibilidades, el área total bajo la curva de densidad de probabilidad debe ser igual a 1. Ahora, supongamos que T minúscula sub p es la edad a la que, como política, se lleva a cabo la renovación basada en la edad. La pregunta obvia es, ¿qué se debe hacer para que sea óptima? Por óptimo, queremos decir que se logra el objetivo organizacional de tener un bajo costo operacional. Vamos ahora a responder la pregunta. Construiremos primero una serie de ecuaciones para estructurar este problema. La primera ecuación se puede leer de la siguiente manera. El costo de mantenimiento total esperado, incluyendo fallas y prevención, C mayúscula sub t, durante un ciclo de vida promedio, es igual al costo de una reparación preventiva, C mayúscula sub r, multiplicado por la probabilidad de que el componente sobreviva hasta el tiempo T minúscula sub p, más el costo mayor de una reparación C mayúscula sub f, multiplicado por la probabilidad de que el artículo no sobreviva hasta T minúscula sub p. Se puede hacer una descripción similar para el tiempo esperado de mantenimiento real, TT.
El gerente de mantenimiento está interesado en minimizar el costo total esperado de mantenimiento y reparación TT por unidad de producto entregado de un componente. Esto se expresa como una relación C mayúscula sub T sobre TT. Esta ecuación expresa el costo de mantenimiento de un componente por unidad de su uso, que podría ser una unidad de producción. Esta ecuación puede ser resuelta, por así decirlo, numéricamente, mediante un algoritmo de prueba y error numérico para que el valor de T minúscula sub P que minimice esta relación. En otras palabras, el software encuentra el T minúscula sub P que minimiza el costo de mantenimiento por unidad de producción. Eso podría ser, por ejemplo, la proporción del costo de mantenimiento para producir una tonelada de carbón o una onza de oro o un barril de petróleo. Una vez más, las personas de mantenimiento no nos preocupamos demasiado por la teoría anterior. Simplemente volvemos al programa ORES para obtener la solución. Primero, ingrese la información comercial oprimiendo el botón Data Input y luego el botón Edit Component. El costo de la falla y el costo de reemplazo preventivo, el cual podría evitar la penalidad de falla, puede ser, por ejemplo, 100 y 1000 respectivamente. Presione el botón de Age Preventive Replacement, política de edad de reemplazo preventivo. Tercero, calcule la política óptima oprimiendo el botón Optimal Policy. Y cuarto, vea el informe. La edad óptima para el mantenimiento, que sería T sub P, es de 66,23 semanas. Y los ahorros que se obtendrían al adherirse a la política óptima sobre una política de reemplazo hasta que falle serían de aproximadamente el 42%. Hemos establecido que el mantenimiento basado en la edad o TBM se aplica al patrón de fallas B. ¿Cuál de los 6 patrones de fallas aplicará el mantenimiento basado en condición o CBM? En cierto sentido, todos ellos. Estas gráficas RCM representan la relación bidimensional de confiabilidad versus edad. CBM, sin embargo, es multidimensional. CBM reemplaza parte de la dimensión de edad con factores de riesgo relevantes llamados indicadores de condición. Recordando los porcentajes encontrados por Knowland y Heap, la mayoría de los modos de falla se ajustan a los patrones de frecuencia de fallas independientemente de la edad operacional D, E y F. Esos modos de falla no tienen una vida útil obviamente visible, pero si tuviéramos que modelar el comportamiento de un modo de falla en términos de su edad y sus indicadores de condición relevantes, podríamos determinar una política para los valores de los indicadores de condición correctos, en los que se debe intervenir. Si la política funciona bien, la organización alcanzará una confiabilidad satisfactoria a un costo accesible. Una pregunta que se suele hacer es la siguiente. ¿Las gráficas de RCM muestran la confiabilidad de un equipo completo o solo de un componente? De hecho, representan el comportamiento de un modo de falla. Un modo de falla que habrá sido definido a un apropiado nivel en la estructura del activo. Esta gráfica de condición versus edad representa la teoría clásica del CBM. En este modelo, P significa una falla potencial. Es el punto en la curva donde la tecnología en uso por el departamento de mantenimiento puede detectar una falla en progreso. El tiempo disponible entre P y la falla funcional F se denomina intervalo PF.
Pero la falla potencial solo se detecta en la siguiente inspección del CVM que sigue a P. Aquí. El tiempo disponible entre la detección de la falla potencial y la falla funcional es el intervalo PF neto. La gráfica restringe la aplicación de un programa CVM. El intervalo PF neto debe proporcionar el tiempo adecuado para que la organización de mantenimiento reaccione desde el momento en que se detecta una posible falla. Si es práctico monitorear a la frecuencia necesaria para que eso ocurra, se dice que el programa CVM es técnicamente factible o aplicable. En el peor de los casos, de acuerdo con el gráfico, si una inspección es anterior a la falla potencial, solo por una pequeña cantidad, la inspección subsiguiente lo atrapará a tiempo, siempre que la organización de mantenimiento sea capaz de actuar dentro del intervalo PF neto. Si a la larga la tarea proactiva repetitiva tiene éxito, a un costo aceptable para evitar o mitigar satisfactoriamente las consecuencias de una falla funcional, se dice que el programa CVM es efectivo o que vale la pena. Este modelo clásico de decisión CVM depende, por lo tanto, y en gran medida, del conocimiento previo de P y del intervalo PF. En la práctica de RCM, los expertos en la materia obtienen una primera aproximación del intervalo PF a través del consenso de opiniones. El modelo PF supone que, primero, conocemos el valor de P en términos de un indicador de condición. Segundo, el intervalo PF puede determinarse y es razonablemente consistente. Tercero, es práctico el monitoreo a intervalos lo suficientemente cortos como para proporcionar un tiempo adecuado para que el mantenimiento reaccione dentro del intervalo PF neto. En la mayoría de los departamentos de mantenimiento, estas suposiciones no se corroboran. El desempeño del CVM no se verifica. Mowbray, en su libro RCM2, sugiere que si P se desconoce o si PF no se puede aproximar, entonces el CVM no es técnicamente factible. Esto descarta una gran cantidad de programas de monitoreo de condición actualmente activos. De los dos conceptos, P y P sub F, es el primero el que plantea el mayor desafío. Sin P, el intervalo PF sigue siendo difícil de alcanzar. Por esta razón, antes de abordar el intervalo PF, primero debemos determinar cuándo y cómo detectar una falla potencial. Podemos concluir de lo anterior que, primero, el intervalo PF es una primera aproximación razonable para establecer un intervalo de inspección CVM. El intervalo PF a menudo se determina durante un análisis RCM en ausencia de datos. Tercero, por lo general es subjetivo y con base en un consenso de la información recolectada de las fallas potenciales y funcionales que han ocurrido. Cuarto, el análisis llamado exploración de la edad por Knowland y Heap debe utilizarse como proceso de mejora continua para A. Confirmar las frecuencias de inspección, B. Verificar las decisiones predictivas y C. Aumentar la confianza de cada tarea de CVM. El estimado de PF suele ser subjetivo en función de recuerdos borrosos, de fallas potenciales y de fallas funcionales ocurridas con anterioridad. El ingeniero de mantenimiento, para hacer uso de las técnicas de procesamiento de datos de CVM y de sensores que cada vez son más avanzados, requiere de un enfoque más simple para monitorear las condiciones. Una política de CVM alternativa llamada RULE estima la vida útil remanente y permite emitir
un nivel de confianza en el estimado. Además, el rendimiento de CVM debe ser verificable para que pueda mejorarse continuamente. Para llegar a estos objetivos, comenzaremos por definir el MTTF o el tiempo medio a la falla. Al desarrollar el modelo RULE CVM, preguntamos, ¿qué es el MTTF? A menudo estimamos el MTTF basados en los registros de los datos de las órdenes de trabajo como el promedio de los tiempos de supervivencia de un ítem. Matemáticamente lo definimos como el producto edad por densidad de probabilidad integrada desde la edad 0 hasta el infinito. Se le conoce como la vida esperada de un componente. Esto es simplemente una definición. No se preocupe si no está familiarizado con los símbolos matemáticos. Se puede definir de manera similar en términos de la función de supervivencia o confiabilidad R mayúscula sub T. La integral se puede visualizar gráficamente en la curva de densidad de probabilidad. El MTTF es la suma del área de cada rectángulo multiplicada por su antigüedad de falla. Nuevamente, no se preocupe por los símbolos de la ecuación. El MTTF también se puede visualizar fácilmente como el área bajo la curva de supervivencia. Independientemente de cómo definamos el MTTF, siempre se calcula a partir de los 0 años. Pero el ingeniero de mantenimiento ¿está realmente interesado en un pronóstico a partir de los 0 años? Más bien, a él le interesaría conocer la vida remanente de un componente partiendo del momento actual en el tiempo. El origen de la gráfica de densidad condicional no es cuando la pieza era nueva, sino el correspondiente a la edad actual del componente. El presente es el momento en el que se debe tomar una decisión de CVM. El activo ha sufrido un desgaste, normal o anormal, hasta este momento, y su condición actual se refleja tanto en su edad actual como en los datos de monitoreo de condiciones relevantes. Estos podrían ser datos recibidos de sensores, lecturas de los sistemas SCADA, datos de análisis de lubricación, de las corrientes del motor o de análisis de vibraciones, solo por nombrar algunas fuentes de datos de monitoreo de CVM. El origen es el momento actual en el tiempo. Queremos conocer la vida esperada a partir de este momento. El tiempo medio condicional a la falla es un concepto más útil en el departamento de mantenimiento que el MTTF. Este último solo nos dice acerca de la vida esperada desde la edad 0. El MTTF condicional es de uso práctico para el ingeniero de mantenimiento, ya que conduce a una decisión basada en la condición actual del activo. El MTTF condicional es, por definición, una estimación de la vida útil remanente o RUL. Al extender el método Weibull para incluir datos de condición, podemos calcular el RUL. El modelo de Weibull extendido se denomina modelo de riesgo proporcional, abreviado PHM o Proportional Hazard Model. Como en todos los casos de procesos humanos, si no se puede medir el desempeño, no se puede mejorar el proceso. Usted estaría ejecutando su programa CVM a ciegas. Esta es la situación de programas de CVM en muchas empresas. Creemos que estamos haciendo el CVM bien porque estamos obteniendo intensamente una gran cantidad de datos. Tenemos algunas anécdotas de haber pronosticado exitosamente las fallas, pero no tenemos un método riguroso para evaluar el desempeño de una determinada política de CVM. La metodología de vida útil remanente de PHM
proporciona una forma de hacerlo. Contamos con un indicador de desempeño que mide la confianza de nuestra capacidad predictiva. Este indicador se cuantifica por la desviación estándar alrededor de la media, que es la RULE. Matemáticamente, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las desviaciones de datos de fallas con respecto a la media dividida entre el tamaño de la muestra menos 1. La desviación estándar puede rastrear la mejora continua en la RULE a medida que se adquiere experiencia. No solo se mejora la RULE, sino que se reduce la dispersión o lo ancho de la curva alrededor de la media y se estrecha aún más. Mejorar la confianza en la capacidad predictiva se puede reportar como un indicador clave de desempeño, un KPI. Un KPI conveniente para medir el desempeño predictivo puede ser el error estándar, que es la desviación estándar dividida por la media. En un próximo módulo realizaremos un ejercicio utilizando el método RULE. En el ejercicio realizaremos los siguientes pasos. Se determinan las variables de CVM influyentes. Se encuentra la relación entre la edad, las variables CVM influyentes y las probabilidades de falla. Se configura un modelo para pronosticar el estado de las variables influyentes monitoreadas. Se incorporan datos financieros en el proceso de decisión. Se configura un agente automático, el cual supervisará nuevos datos a medida que lleguen a una base de datos y reportará la RULE del componente y la decisión de la tarea del CVM recomendada. Se le hará seguimiento al desempeño, confianza del CVM en términos de error estándar. El secreto para lograr la confiabilidad a partir de los datos, contando con políticas de CVM efectivas, depende casi por completo de la calidad de la información transcrita por los técnicos en el formulario de la orden de trabajo. Ellos deben identificar y reportar consistentemente el modo de falla y el tipo de evento final, como falla funcional, falla potencial o suspensión. ¿Cómo hacer esto exitosamente? Se discutirá en el módulo Living RCM de este curso. Cada instancia de modo de falla y su tipo de evento final debe ser registrado por el técnico con precisión analítica. 5 actividades esenciales producirán confianza predictiva en el CVM. Primero, en la orden de trabajo que se informe no solo los modos de falla de RCM, sino también los tipos de evento final, falla funcional, falla potencial o suspensión. Segundo, en segundo lugar, que se actualice continuamente la base de conocimiento de RCM como resultado de las revelaciones del técnico dentro del proceso de la orden de trabajo. Tercero, que se sincronicen los códigos de falla del sistema de administración de activos EAM con la base del conocimiento del RCM. Que se generen muestras para los análisis de confiabilidad. Quinto, que se realice un análisis de confiabilidad para la implementación del modelo de decisión y para el monitoreo de desempeño predictivo. Estos pasos describen el proceso viviente de RCM que se elaborará en el siguiente módulo. La política de mantenimiento llamada búsqueda de fallas, inspección funcional, cae en la rama de fallas ocultas del árbol de decisión de RCM. ¿Con qué frecuencia debemos verificar si la bomba C funciona para alcanzar la disponibilidad que queremos? En otras palabras, ¿cuál es el intervalo de una inspección funcional requerida? ¿De qué dependerá?
Dependerá de la confiabilidad del elemento protector, por ejemplo, la bomba C. Lo representaremos con el símbolo M mayúscula PROT. Podemos razonar que cuanto mayor es la confiabilidad del elemento protector, más amplio podemos establecer el intervalo de la inspección funcional. Podemos expresar este concepto como una proporcionalidad. ¿Cuánta indisponibilidad del elemento protector estamos preparados para tolerar? Llamaremos a esta variable U mayúscula PROT. Mientras más indisponibilidad estemos dispuestos a tolerar, más amplio podemos establecer el intervalo de la inspección funcional. Este será un segundo factor en nuestra relación de proporcionalidad. Ahora convertiremos esto en una ecuación al incluir una constante de proporcionalidad K e identificaremos esta ecuación como 1. John Murray utiliza la siguiente anécdota para determinar K. Considere la luz de freno en la parte posterior de una motocicleta. Es un sistema de seguridad completamente independiente. Tenemos 6 motocicletas examinadas anualmente por falla en la luz de freno. En una reunión del club de motociclistas se decidió que un año era un intervalo entre inspección FFI razonable. Un séptimo miembro, Jack, murió cuando su motocicleta fue embestida por atrás por un semirremolque. El conductor del semirremolque dijo que la luz del freno no dio señales de que Jack estaba a punto de detenerse. Por lo tanto, en memoria de Jack, los demás miembros realizan una inspección de luz de freno todos los años el 1 de enero. Suponiendo que los 6 miembros descubrieran 4 luces de freno inoperables en un periodo de 5 años, ¿cuál sería la confiabilidad manifestada por el tiempo medio a la falla MTTF de la luz de freno? Llamémoslo MPROT. En 30 años de motocicleta hubo 4 fallas, por lo tanto MPROT igual a 30 sobre 4, o sea 7 años y medio. ¿Cuál es la indisponibilidad de una luz de freno según sus observaciones? Las 4 fallas podrían haber ocurrido en cualquier momento entre el 2 de enero y el 31 de diciembre. ¿Cuál sería el tiempo promedio que una luz fallida no estaba disponible? En ausencia de mayor información, asumamos que en promedio cada luz falló a la mitad del año, por lo que la respuesta sería que una luz de freno no estaba funcionando en promedio durante 6 meses. Por lo tanto, la indisponibilidad total de las 4 luces serían de 6 meses por 4 igual a 2 años, que dividido entre 30 años motocicleta nos da una indisponibilidad UPROT de 1 en 15. Colocando estos resultados en la ecuación 1 y resolviendo para K, se obtiene la constante de proporcionalidad de K igual a 2. Ahora, digamos que el grupo está de acuerdo en que quieren un 99.99% de disponibilidad de sus luces de freno. Esto sería lo mismo que decir que quieren un UPROT de 0.0001. Insertar eso en la ecuación 1 y resolver para FFI nos da 0.55 días. Por lo tanto, los motociclistas deberán verificar la operación de la luz trasera de freno 2 veces al día. No importa cuántas motos y cuántas fallas hayan en este ejercicio, la constante de proporcionalidad siempre será 2, dado un dispositivo que falla al azar. Aprendimos en el módulo de consecuencias que la no confiabilidad de la función protegida, que es 1 dividida entre su tiempo medio a la falla, M sub fund, multiplicada por la indisponibilidad del elemento protector, U sub prot, produce la probabilidad de fallo múltiple, que definiremos como 1 dividido por el tiempo medio entre falla múltiple,
tolerable o M sub MF. Esta será la ecuación 2. Podemos sustituir la ecuación 2 por UPROT en la ecuación 1 y obtener la ecuación 3. Ahora tenemos el intervalo de dispersión funcional FFI requerido en términos de la confiabilidad de la función protegida, la confiabilidad del protector y el tiempo medio especificado entre fallas múltiples. Podemos ir aún más lejos para derivar una ecuación FFI para el caso en el que el protector o sistema de protección está sujeto a múltiples modos de falla. Esta ecuación es válida si cada modo de falla por sí solo elimina toda la protección. Una sola tarea puede detectar cualquiera de los modos de falla. Los modos de falla son independientes entre sí y a la falta de disponibilidad global de la protección es menor al 5%. También podemos derivar una ecuación para FFI en donde hay uno o más elementos protectores redundantes, en donde n igual número de dispositivos de protección. Podemos derivar una ecuación para un sistema de votación, también llamado sistema K fuera de n, en donde hay varias unidades en paralelo, las cuales actúan en relevos entre sí. Se dice que la falla ocurre cuando menos de K de las n unidades son operables. La ecuación nos dice con qué frecuencia debemos verificar que cada unidad está funcionando. N es el número de unidades en paralelo, K el número de unidades necesarias para activar la función de seguridad. R es el número de unidades que deben fallar para que el sistema de seguridad falle. De esta manera, R igual a N menos K más 1. En ocasiones existe una probabilidad consistente en que la prueba de detección de fallas en sí misma puede inducir a una falla posterior. Esta fórmula incluye esa probabilidad en el cálculo. P IND es igual a la probabilidad de que la prueba induzca una falla oculta. M excluida inducida es igual al MTBF del dispositivo, excluyendo la falla inducida por la prueba. Finalmente, podemos derivar ecuaciones para el intervalo entre inspecciones que se aplica a situaciones en donde solo hay consecuencias monetarias de fallas. Esta ecuación incluye las variables del costo de la tarea de inspección y el costo de las consecuencias de una falla múltiple, por lo que se calcula el intervalo óptimo entre inspecciones funcionales. Este es el intervalo que minimiza el costo total de la falla múltiple y el costo de las inspecciones. La compañía Emerson describe el modelo de sistemas instrumentados de seguridad SIS. Este enfoque automatiza parcialmente el proceso de prevención de fallas. La teoría subyacente del SIS es la misma que la del proceso de detección de fallas ocultas FFI del RCM que acabamos de ver, aunque la terminología del SIS es diferente. En el modelo de Emerson hay 5 capas de protección por encima del control del proceso normal. El SIS es la segunda capa llamada cierre por emergencia o capa de seguridad. En la terminología RCM, las capas 2 a 5 se consideran consecuencias de fallas ocultas. Un SIS consiste de 3 elementos: el sensor, la unidad lógica y el elemento de control final, los cuales suelen ser un relevador, un actuador y una válvula. Los elementos del SIS son completamente independientes del proceso principal, debido a que su función es cerrar el proceso o mitigar las consecuencias de una falla en el proceso.
El operador puede realizar convenientemente la prueba de detección de fallas de la función del sistema, a menudo presionando un botón. El elemento de control final respondería operando sobre un pequeño porcentaje de su carrera para evitar perturbaciones del proceso. Las normas IEC o de la Comisión Electrotécnica Internacional especifican los requisitos de los SIS. La norma general es la norma IEC 61508, Seguridad Funcional de Sistemas Electrónicos, Eléctricos y Programables. El sistema específico para las industrias de proceso es la norma IEC 61511 y la ISA 84.00.01/2004. Los estándares SIS proporcionan la especificación de niveles de integridad de seguridad o SIL de acuerdo con esta tabla. Por ejemplo, si su disponibilidad de seguridad requerida o RSA, Required Safety Availability, está en el rango de 90 a 99%, sería lo mismo que decir que su probabilidad de falla a demanda o PFD está entre 0.01 y 0.1, el cual es 1 menos RSA. En la terminología de RCM, la probabilidad de falla en demanda PFD se llamó UPROD o la indisponibilidad tolerable del dispositivo de protección, como lo definimos anteriormente. Una vez que los SIL se hayan establecido, de acuerdo con la tabla anterior, la organización especificará un SIL, el cual corresponde a un número de riesgo entre 1 y 25 en esta tabla. Este número de riesgo es exactamente análogo al número de prioridad de riesgo o criticidad y que definimos en nuestra discusión de análisis de criticidad. Aquí los números de riesgo oscilan entre 1 y 25. Las organizaciones son libres de usar sus propias escalas de números de riesgo. También, como se vio en la discusión anterior, el número de riesgo se determinará multiplicando la probabilidad por la severidad, tal como los haya definido la organización. Para este propósito, el estándar sugiere una tabla de probabilidad con los siguientes encabezados: nivel de probabilidad, palabra descriptiva y frecuencia de ocurrencia. La tabla de probabilidad se puede completar, como en el análisis de criticidad, con las definiciones específicas de la organización, como se muestra. El lado de severidad de la tabla está configurado de manera similar según el estándar de la organización en términos de consecuencias humanas y se completará como se muestra. Finalmente, describimos las políticas de gestión de fallas por defecto en la parte inferior del árbol de decisiones. Las opciones son ningún mantenimiento programado, NSM y rediseño. Si se selecciona ningún mantenimiento programado, NSM, los analistas de RCM deben asegurar que la política de ningún mantenimiento programado sea justificable. La descripción de los efectos es instrumental para comunicar la lógica de la decisión de NSM al auditor de RCM. NSM puede ser una política efectiva en las ramas de consecuencias operacionales y no operacionales. NSM rara vez es una opción efectiva si está en la rama de falla oculta. NSM no está disponible como una opción en la rama de salud, seguridad y ambiente. NSM se acepta en las ramas operativas y no operativas solo si no se puede encontrar una tarea justificable
técnica y económicamente. Según la rama del árbol de decisión en el que se encuentre, RCM sugiere varios enfoques de rediseño. Por ejemplo, si estamos en la rama oculta, podríamos rediseñar para hacer evidente la falla oculta o modificar el sistema de alguna manera que permita una tarea de inspección funcional técnicamente viable y que valga la pena. En las ramas HSE, operacional y no operacional, se podría rediseñar el hardware o el software para una mayor confiabilidad efectiva o para mitigación de las consecuencias. También se podría agregar un elemento protector. Esto introduciría una falla oculta adicional que requeriría su propio análisis y mitigación de consecuencias. Alternativamente, podríamos modificar el activo físico para hacer que una tarea CVM o TVM sea aplicable y efectiva. Podríamos rediseñar para reducir las consecuencias para la salud, la seguridad o el medio ambiente. O podríamos modificar el hardware o el software o los procedimientos operativos para programar una reparación menos costosa o intrusiva. Una nota final sobre el árbol de decisión. Esta forma de árbol de decisión de RCM se deriva del estándar SAE JA 1011 1999. Se ha simplificado en una forma pequeña. Por ejemplo, se concentraron en el nodo TVM las tareas de restauración y descarte, las cuales se representan en nodos separados en el estándar. La distinción entre ellos se ha vuelto menos clara a medida que el mantenimiento ha evolucionado. La mayor parte de la restauración se ha convertido, por razones de economía y practicidad, en una actividad de mantenimiento por sustitución, en la que las piezas defectuosas o desgastadas se eliminan y se reemplazan por piezas nuevas. En una versión diferente, la mayoría de los árboles de decisión RCM militares colocan los nodos CVM, TVM, rediseño y NSM en paralelo, en lugar de en serie. En lugar de una opción, sino entre los nodos, el algoritmo agrega un nodo final para decidir cuál de las tareas consideradas o la combinación de tareas sería lo mejor. Estas variaciones son adaptaciones menores que aún cumplen estrictamente con el estándar SAE-RCM. Esto concluye el módulo RCM, Políticas de Gestión de Fallas. Después del taller de RCM, puede continuar en su tiempo libre al siguiente módulo, Implementación del RCM viviente.